Mi nombre es María Emilia Casar Furió, soy profesora del Departamento de Urbanismo de la Universidad Politécnica de Valencia y el presente objeto tratará de la potestad revisora de la Administración. Como antecedentes, partimos de Montesquieu, concretamente su obra El espíritu de las leyes, de mediados del siglo XVIII, donde se establece o recoge la teoría de la división de poderes, configurándose como poderes del Estado, independientes y presuntamente imparciales, el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Bien, con esta consideración entraremos en los objetivos a tratar. Sería analizar la potestad revisora de la Administración y comprender los recursos administrativos. ¿Qué es la Administración? Dentro de uno de los poderes del Estado, el poder ejecutivo, nos encontramos con el Gobierno y con la Administración. Administración como extensión de ese Gobierno y que puede ser de diferentes clases, marcada fundamentalmente por el ítem territorio. Así encontramos la Administración central. Administración central cuyo máximo exponente son los ministerios. La administración periférica consistente en las delegaciones de esa administración central en las diversas partes del territorio, dígase delegaciones de gobierno, subdelegación, etc. A continuación, la administración institucional como otro de los tipos de administraciones y en cuanto a la misma se caracteriza por configurarse unos intereses particulares específicos, de ahí pues esa Cámara de Comercio o inclusive también, a título de ejemplo, los colegios profesionales. Bajaremos hasta la administración autonómica y concretamente en la Comunidad Valenciana podemos citar o relacionar las consellerías. Por último, encontramos la administración local, la cual estará configurada por diputaciones a nivel provincia y ayuntamientos a nivel municipio. Entramos ahora en la potestad revisora de la Administración y lo primero es plantearse qué es la potestad revisora. Bien, la Administración pública está capacitada como sujeto de derecho para tutelar por sí misma sus propias situaciones jurídicas, incluso sus pretensiones innovativas del statu quo, eximiéndose de este modo de la necesidad común a los demás sujetos de recabar la tutela judicial. ¿Qué queremos decir con esto? Simple y llanamente, la Administración pública tiene la competencia de revisar sus propios actos. Así pues, llegamos a que la potestad revisora de la Administración puede ser bien de oficio o a estancia de parte. Es decir, la propia Administración inicia ese procedimiento de revisión o bien es cualquier persona física o jurídica la que lo solicita, a estancia de parte. Respecto de los recursos administrativos, hay que plantearse ¿para qué sirve un recurso administrativo? Bien, se trata de medios legales que el ordenamiento jurídico pone a disposición de los particulares para lograr, a través de la impugnación, que la Administración rectifique su proceder. Es decir, la Administración aquí se convertirá en juez y en parte, sin necesidad de acudir inmediatamente a la vía judicial. Dentro de las clases de recursos, el primero a considerar es el recurso administrativo de alzada. ¿Contra qué se interpone el recurso de alzada? Bien, se interpone contra actos que no agotan la vía administrativa. ¿Ante quién se interpone? Se puede interponer o bien ante el superior jerárquico o bien ante el mismo órgano que ha dictado el acto, el cual en este caso actúa de intermediario y tendrá 10 días para la remisión al órgano superior. En cuanto a quién resuelve el recurso de alzada, bueno, pues el recurso de alzada se resuelve por ese superior jerárquico y respecto a los requisitos exigibles para su interposición, no se trata de motivos que la ley establece, es decir, no son motivos tasados. Hay que conseguir una argumentación con peso, pero no obstante, ya digo, no se haya previamente establecida. Respecto al plazo para la interposición del recurso de alzada, tendríamos un mes si se trata de acto expreso y 3 meses si el acto es presunto. Es decir, si estamos recurriendo una resolución escrita o bien, en su caso, si es un acto que hemos tenido que deducir.
En cuanto a la resolución y notificación, el plazo será 3 meses y los efectos de la no resolución expresa del recurso de alzada da lugar o bien a efectos desestimatorios si lo que se ha recurrido ha sido un acto expreso o bien a efectos estimatorios si el recurso era contra un acto presunto. El segundo de los recursos administrativos es el recurso de reposición. Recurso de reposición que por otra parte es un recurso potestativo. Quiere decirse que o bien directamente, dado lo que se recurre como se verá, se puede acudir a la vía judicial o no obstante mantenernos en esta esfera administrativa. Lo primero es considerar contra qué se interpone. Bien, se interpone contra actos que ponen fin a la vía administrativa, lo va a resolver el mismo órgano que ha dictado el acto que se recurre. ¿Ante quién se va a interponer? Directamente ante el órgano que ha dictado el acto. Y en este caso tampoco hay que acudir a unos motivos tasados. Es suficiente una base jurídica para esa interposición, pero no está previamente establecida. El plazo de interposición en este caso, en este recurso administrativo potestativo de reposición, será de 1 mes si lo que recurrimos es un acto expreso y 3 meses si lo que se recurre por contra es un acto presunto. El plazo para resolver y la notificación será de 1 mes y por último los efectos de la no resolución expresa en cualquier caso son desestimatorios. En tercer lugar, dentro de los recursos administrativos hay que hacer una especial consideración del recurso extraordinario de revisión. Recurso extraordinario de revisión que, como su propia palabra indica, extraordinario, excede o es exorbitante a lo que es la vía ordinaria administrativa. Al final trataremos de un recurso en el que se está acudiendo al mismo porque hemos agotado la vía ordinaria, es decir, no podemos interponer los recursos administrativos ordinarios. Bien, así partiremos contra qué se interpone. Se interpone contra actos firmes en vía administrativa. ¿Quién lo resuelve? Lo va a resolver el órgano que ha dictado el acto. Y aquí sí que hay unos motivos establecidos por la ley. Motivos establecidos por la ley y que se traducen en los siguientes. El error de hecho, la aparición de documentos de valor esencial, los documentos o testimonios falsos y esa falsedad documental o bien el falso testimonio ha sido consecuencia de una sentencia firme en la vía penal o por último también tendrá lugar la interposición del recurso extraordinario de revisión por prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta o conducta punible. Todos ellos así declarados por sentencia firme. Bien, el plazo de interposición en el primero de los supuestos, en el caso del error de hecho, sería de 4 años, mientras que en los restantes casos sería de 3 meses. Pasamos al plazo de resolución y notificación, que tendrá lugar en 3 meses y finalmente los efectos de la no resolución expresa serán desestimatorios. Hasta aquí el tratamiento de la potestad revisora de la Administración.